solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo. Buenas tardes, amada audiencia, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Charles Montoya. Este es su espacio Semilla de Mostaza, Misión de Vida, y como todos los días, hasta ahora a través de Vía Online, estamos transmitiendo un mensaje de la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Pastor de Israel. Alabo tu nombre santo y glorioso, porque vives y reinas eternamente y para siempre. Magnífico tu nombre, Jesús de Nazaret. Exaltado sea tu nombre en medio de la asamblea. Magnífico sea tu nombre. Extraordinario sea tu nombre. Adoro tu nombre santo y poderoso, misericordioso, clemente, excelso, omnipotente, santo, 3 veces santo. La tierra está llena de su gloria. Gracias, Señor, por cada persona que te adora, que te bendice. Cada uno de los que creen que tú eres el Hijo de Dios, el Santo, el Redentor, el Salvador del mundo. Ministra a cada persona, ministra a cada alma, ministra a cada sellado. Espíritu Santo, magnífico, soberano, cabalgas entre los querubines, te mueves en las ruedas del trono, del río de fuego que sale del trono de Dios. Magnífica presencia, exalto tu nombre santo y soberano. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Moisés, de Josué y de Caleb, de Samuel, de David, de Salomón, de los jueces, de Sansón, de los profetas. Reverentemente invocamos tu nombre, con temor, con temblor, con santidad, con humildad, con gratitud en nuestro corazón. Magnífico Señor, sacerdote, profeta, pastor, nuestro maestro. Sentarnos a la mesa es nuestro mejor instante contigo. Aprender a escuchar tu palabra, que es soberana. Recibe la gloria, recibe la gloria. Muévete en cada hogar, en cada persona, en cada hermano, en cada hermana que bendice este ministerio. Multiplícales a 100 y por 1. Ábrele las ventanas de los cielos, envíales bendición hasta que sobre y abunde. Permítenos, Señor, estar firmes, anclados en la roca inconmovible de los siglos, avivando la fe, Señor, en nuestro corazón, en el avivamiento de las multitudes o en el avivamiento del silbido apacible y delicado. Cuando nos has acompañado día a día, o cuando nos dejas en silencio los 3 días, cuando estabas venciendo la muerte y apareciste a tus discípulos y le dijiste tiren la red, o cuando los esperaste en la playa y estabas asando unos peces y se los diste, o cuando apareciste a Tomás, mete tu dedo aquí, soy yo el Señor. O cuando hablaste a Pedro y le dijiste, apaciéntame mis corderos, apaciéntame mis ovejas. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Y él te respondió, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y tú sabes que tu iglesia te ama. Haz lo que tengas que hacer para capturar la atención de tu amada, de tu deseada iglesia occidental, la Israel de Cristo, del segundo Adán. Lo que tengas que hacer estará bien.
Al principio del cristianismo algunos fueron presos, torturados, masacrados, devorados por leones. En la pila de la hoguera del Imperio Romano fueron aserrados, masacrados, mutilados, expropiados, perseguidos como perros salvajes. Pero la obra continuó. Queremos decirte, amado Espíritu Santo, que mientras tú nos ayudes, la obra continuará. Mientras el carbón se haya puesto en nuestros labios, hablaremos la palabra. Mientras escuchemos el pregón, ir por todo el mundo, a través, Señor, de estas ondas, a través de este medio de comunicación, transmitiremos tu palabra. Nada más que tu palabra y solo tu palabra. Encontraremos uno o dos Felipes, uno o dos eunucos que quieran escuchar la palabra. Estaremos a la expectativa del Verbo hecho carne, que habitó en medio de nosotros y que vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Pelee por su iglesia. Defienda a su iglesia en la marcha triunfal de cada día, cuando el sol sale en el firmamento, cuando podemos todavía respirar misericordia. Pelee por su iglesia. Defienda a su iglesia en esta temporada donde no sabemos la respuesta, pero pelee por su iglesia, por su heredad, por su novia, por su prometida, por sus redimidos, por los que algún día proclamamos a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta tarde proclamamos el nombre soberano de Jesús desde la simpleza de nuestros hogares. Ya no son cavernas, ya son nuestros propios refugios, construidos, Señor, con algunas cosas humanas, pero todavía estamos en las cavernas, escondidos. No podemos pararnos en las esquinas a predicar ni llenar las bodegas de almas de cientos y cientos. Pero defienda a esa iglesia que algún día se reunió. Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo dio Dios. Oh pastor de los pastores, pastorea tu heredad. No la sueltes, no la pierdas de vista, no la abandones. ¿Qué han de decir nuestros enemigos? ¿Jehová los salvó para avergonzarlos? Para eso cantaban aleluya en los salones, en los centros de convenciones. Para eso portaban una Biblia, para eso decían que eran cristianos. Para escondernos en nuestras casas y no abrir nuestra boca. Danos la oportunidad de volver a hacerlo y lo haremos. Y comeremos el mundo como comiendo pan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Título del mensaje esta tarde: y subió. Es el título del mensaje: y subió. Estuvimos hablando en el día de ayer un tema profundo de la palabra del Señor, y hoy, con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo, estaremos también introduciéndonos a ese océano de la palabra. Quiera Dios que en la mentalidad de los hermanos haya entendimiento y sabiduría para escuchar la palabra, y para que esta palabra se albergue en el corazón de los oyentes y haya crecimiento y haya madurez, haya estructura de una vez por todas en nuestra mentalidad, para darle gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hablábamos de un hombre como Moisés, de un hombre célebre en las Escrituras, de las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, de que solamente el Padre posee la información exacta del día y la hora y la fecha con relación a la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Estábamos hablando que Moisés
no sabe ni siquiera él mismo el lugar donde está sepultado. Dimos citas correspondientes a esta declaración bíblica. Este misterio oculta la fuerza de su esencia. Solo Dios, solo Él sabe por qué todavía hay exilio en Israel. Hablábamos de los sobrinos de este hombre de Dios, Moisés, Nadán y Abiú, hijo de Aarón, sacerdotes. Estuvimos hablando que eran sacerdotes ungidos de la casta sacerdotal que se invistió para, podríamos decir, entregarse al sacerdocio, para ejercer, para ministrar el sacerdocio, y que ellos, pues, en el ejercicio de sus funciones, entraron a la presencia del Santo de Israel, y dice la historia alterna que entraron violentando el principio que había dado nuestro amado Señor Jesucristo. Algunos historiadores serios de la palabra, del libro La historia alterna al judaísmo, dice que entraron después de haber tomado vino y que era prohibido. Un sacerdote no podía ofrecer holocausto a Jehová después de tomar vino. Estuvimos viendo algunos párrafos, algunas porciones de la palabra del Señor. En algunos tratados se descubre que el vino traduce lo secreto. Vino y secreto es lo mismo en la literatura hebrea, en el mundo oriental. Estábamos diciendo, para los hermanos que no entendieron, quiero repetirles este mensaje, que el vino significa entender el secreto, lo profundo de algo. Hablábamos también de la uva, pero que el vino representa el secreto, y que cuando Nadab y Abiú, sobrinos de Moisés, ellos entraron con vino, significa que ellos entendieron el secreto que había en el incienso. El incienso era la segunda ofrenda que se sacrificaba o que se ofrendaba en este rito de ofrendas ante el altar del Señor. Ellos entendieron de qué se trataba. Hay una frase judía, dice: con un solo nudo me ato con Dios. No hay necesidad de más nudos. Con un solo nudo me ato con Dios. Y que el incienso, que son las oraciones, nos une con Dios. Y que recordemos que todo esto que estamos hablando de Moisés, de Nadab y Abiú, pues era sombra o figura de lo que iba a venir más adelante, que ellos entendieron lo profundo del incienso y por eso entraron con el toré. El toré es una ofrenda extraña. Éxodo capítulo 30, versículo 1 nos habla más de esto. Yo invito a los hermanos a que hagan análisis profundo ahora que tienen tiempo y escudriñen las escrituras. Hay otras personas más avanzadas, aunque llevan menos tiempo leyendo la palabra del Señor, pero que se han dado con seriedad a leer la palabra del Señor. Yo creo, hermanos, que nuestra retórica simplemente es la palabra del Señor. No podemos estar hablando de nuestra propia inspiración o de nuestra propia demagogia, porque carecería de sentido. Todo lo que el hombre habla, eso pasa. Pero cuando nos internamos a la palabra del Señor, la palabra permanece para siempre. Hay muchos predicadores, hay muchos hermanos que están hablando, llegando a las emociones de las personas, pero qué interesante es que la iglesia adiestre su oído a escuchar la palabra del Señor. Quizás el Señor nos ha resguardado en esta temporada para que leamos con seriedad la palabra del Señor. La segunda ofrenda más sagrada en el santuario era una cosa delicadísima, y era la instrucción que Dios establecía para el beneficio del ofrendante. Esta ofrenda, esta pieza, debía de estar puesta al frente del velo, o sea, donde se sacrificaba el sacrificio del perfume, con unas especies especiales, valga la redundancia. Ya hemos visto acerca de eso en otros mensajes, y ese lugar estaba muy cerca al lugar santísimo, estaba en el centro del lugar santo, y dice exactamente, para los que le gustan algunos detalles del mensaje del texto, espero que usted me esté entendiendo, por favor, estaba entre el candelabro y la mesa del pan de la presencia. Todo esto lo estuvimos diciendo ayer, pero para mí no es gravoso repetírselos todos los días. Al igual que el arca del pacto, este lugar donde se sacrificaba o se ofrecía la ofrenda del incienso, la que los sobrinos de Moisés violentaron
porque no lo hicieron de acuerdo a lo establecido por Dios, estaba puesto ese lugar donde se llevaba la ofrenda en el lado oeste del lugar santísimo. Y eso, esa ofrenda, ese perfume, esa ofrenda aromática, simbolizaba, era la segunda, las grandes oraciones del pueblo de Dios. Ninguna otra clase de incienso, aparte del que Dios formula, debería ser usado. El Señor ya le dio una fórmula a su pueblo, a su heredad. El Señor ya estableció unos derroteros a seguir adelante, y por eso es que no se puede alterar el concepto salvífico. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué sabe Dios si el Señor nos ha atrapado, nos ha encapsulado en nuestra propia esencia para mirar a lo alto? No se podía encender ese fuego extraño, ese fuego impuro, ese incienso extranjero, fuego afuera del que no era establecido por la palabra del Señor. También vimos un aspecto de cuando salía el pueblo de Israel de Egipto, cuando Faraón los estaba persiguiendo, que ellos clamaron al Señor, el Señor les abrió el mar, luego llegaron a un lugar donde había agua, pero que era amarga. Estuvimos hablando acerca de todo ese asunto, cómo tomaron un árbol. El Señor le muestra a Moisés un árbol y le dice: tíralo al agua, y el agua se convierte en dulce, pero o mejor, agua potable. Si seguimos hablando acerca de los preceptos establecidos en la palabra del Señor, tendríamos que decir cuál fue el error de hacer algo o por qué se equivocó esta dupla de sacerdotes entrando con las vestiduras, con la unción sacerdotal, pero llevaban en sus manos algo extraño que Dios no reconoció. Y Dios no reconoció porque no era la esencia de Él mismo. Y la esencia del mismo Dios es la obediencia. Él exige de nosotros, del pueblo cristiano, la obediencia, no a un hombre, ni a un precepto, ni a una religión, porque vemos con asombro cómo las religiones se están fusionando. Hoy leía que un hindú, presidente o un sacerdote de esas logias, envió $10,000 a una corporación de la inmobiliaria más grande del mundo, que todos saben que es Roma, los romanos, y se están fusionando para tratar de salir de esta crisis. Pero podría decir yo, desde la intimidad de mi casa, desde la sencillez de mi convocatoria y de mi oratoria, que se está haciendo un sincretismo para tratar de modificar los preceptos que el Señor nos ha dado. La salvación, estar absolutamente convencidos que no nos postraremos frente a otras deidades, que no perderemos de vista la cruz, así estemos encerrados, bendito el nombre del Señor, así nos prohíban reunirnos, porque hay una prohibición. Si le pones otro lente, otro ángulo y le quitas el filtro, hay una prohibición de que nos congreguemos para adorar el santo nombre del Señor. Pues ahí hay que mantener la verdadera casta. Llevamos casi 30 días, ¿no? Una cifra interesante, pero ahí donde tenemos que preservar lo que aprendimos en nuestras conversiones. ¿De qué clase de conversión estás tú sellado? ¿Cómo te convertiste a Dios? ¿Detrás de qué te convertiste? ¿Qué te hizo convertir a Dios? ¿De qué está lleno esas casillas de información en tu cerebro? ¿Tienes tú la mente de Cristo? ¿Estás establecido en el parámetro de la palabra? También estábamos hablando, llevamos el marco de la palabra a una frase: un solo pastor, en esta carencia de pastores, porque ya no hay salones para llenar. Y decíamos que un solo pastor, como dice el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 24, un solo pastor. Y Juan, capítulo 10, versículo 11, dice: yo soy el buen pastor. Nos ordenaste, viene toda la obediencia, y ellos no obedecieron a lo ordenado. ¿Qué está pasando?, nos preguntábamos, y muchas personas se preguntan, porque cada día las noticias están llevando al colapso mental a muchas personas. ¿Qué está pasando en nuestro alrededor? ¿Qué nos está pasando? ¿Hacia dónde vamos direccionados? ¿Por dónde es el norte? ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta, decíamos ayer, está adentro. Y la respuesta es que no hay respuesta. Nadie tiene la última palabra para decir: esto es lo que está pasando.
esperar dentro del proceso sería la respuesta. La respuesta no lo sé, pero avanzo hacia la respuesta. Ahora, hacíamos preguntas interesantes, simplistas. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Se abrió el mar y todo se solucionó? La palabra dice que no. Enfrentaron otra crisis después de la euforia y llegaron a un lugar donde había agua. Necesitaban tomar el agua y no abrir el agua. Tomar el agua para su supervivencia, y cuando la probaron estaba amarga. Y quizás muchos venían de un avivamiento, de un Pentecostés, de una masificación de pueblo. Estaban adquiriendo mucha fama, mucho prestigio, mucho poder, y estaban con el pandero, como decíamos ayer, cantando y alabando. Pero ahora nos encontramos frente a un trago amargo, y el Señor requiere de la simplicidad de la vida para darle la solución. Bendito el nombre del Señor. El creyente es de procesos. Decíamos, como una planta hay que esperar procesos, fotosíntesis. ¿Qué quiere Dios? Quizás Dios quiere esto: una época de incertidumbre, una época de lejano horizonte, una época de un futuro incierto, de cambios dramáticos de escenarios. Inclusive el cine ha de cambiar su perspectiva, las novelas, las series los dramatizados cambiarán, porque es diferente el panorama que estamos viendo hoy. Pero nosotros necesitamos estar enraizados en la vid verdadera, en lo que aprendimos, en nuestros principios. Oh, aleluya. Fiel a nuestros principios, fieles a nuestros ideales. La figura de la simpleza, de vivir la vida diaria en nuestro secreto, en nuestra forma simple, natural, sin la competitividad del mundo como antes lo conocíamos. Todas las preguntas tienen respuesta, y en este avance tecnológico íbamos demasiado rápido, demasiada opulencia, demasiados grandes, demasiados pequeños, demasiada soberbia. Pero es de la soberanía de Dios darle la respuesta al tiempo, o en el tiempo que Él quiere, al hombre como Él lo determine. Dios no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Estoy hablando con personas que han sido bautizadas con el Espíritu Santo y fuego, personas que han tenido una experiencia viva con Jesús de Nazaret, personas que han nacido de nuevo, no que están esperando que se abran las puertas de su casa para salir desbordados a ser peores que antes. O quizás coloquialmente hay personas que ni han sentido la cuarentena porque iban a las congregaciones cada 15, cada 20 días, 2 veces al año, el 24 de diciembre o el 31 de diciembre, o cuando había un matrimonio. Pero para nosotros, los que amamos los atrios de Jehová, los que leíamos en la palabra que aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para así donde ponga sus polluelos cerca de sus altares, oh Jehová, Rey de los ejércitos, Dios mío y Rey mío, pues extrañamos incluso a los guardas del templo, a los que nos gustaba gritar aleluya, a su nombre gloria, quien vive, los que nunca nos habíamos quedado dormidos en un culto, o que fuimos a la convocatoria realmente a socializar con el pueblo del Señor. Pues extrañamos esos días de gloria, extrañamos esos días de presencia del Señor. Sigamos. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, en vuestra paciencia poseed vuestras almas. Retomamos las cosas que antes fueron escritas. Entramos de frente. Cierto grupo de rabinos dijo que los gentiles se morirían porque el virus que se había desatado era para la llegada inminente del Mesías. Según ellos llegaría el Mesías, estoy hablando del pueblo oriental, del pueblo de Israel, y que el virus limpiaría la faz de la tierra. Pero sucedió en las 2 semanas siguientes que ellos también se enfermaron, y rabinos importantes e influyentes, como un gran rabino, acaba de fallecer en Israel. Otros dijeron que el virus era para cuidar el Shabbat, que se estaba profanando el sábado y que había que guardar el sábado en las sinagogas.
y que había que cerrar las tiendas en Shabbat o en el sábado, y que iba a venir el Mesías inminentemente porque se estaba cuidando y se estaba resaltando el Shabbat. Pero Israel lleva no sé cuánto tiempo, 3 semanas, sin realizar el Shabbat en las sinagogas, sin celebrar los ritos, el Shabbat que lo hacían rigurosamente. Ahora tienen que celebrar Shabbat en sus casas. Hace más o menos 2 o 3 semanas no se celebra Shabbat en las sinagogas judías. No siempre se tiene respuesta a las preguntas, amados hermanos. Vamos a estudiar la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel. Tenemos tiempo suficiente, gracias al Señor por eso. Segunda de Samuel. Los hermanos estén atentos a la palabra del Señor para que puedan aprender de ella. Dice la palabra del Señor, segunda de Samuel capítulo 6 versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Estaban estrenando una forma para los lectores de la palabra, que ya saben el principio y el fin de la historia. Estaban estrenando una nueva forma de culto que Dios no había aprobado. Para los hermanos que no han leído mucho la historia, les leo el versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, el sacrificio, un buey, o mejor, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Bendito sea el Señor. El versículo 14 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Los que han leído la historia alterna saben que era el segundo intento de llevar y de establecer el arca en un lugar. Ese segundo intento ya estaba señalado por un carro nuevo y por la forma como Dios lo había establecido. Y en Números, el capítulo 7, el versículo 9, voy con los que ya han leído la historia. Dice la palabra santa del Señor, pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y vemos Primera de Crónicas, bendito el Señor para siempre, capítulo 15, el versículo 13. Estamos hablando de todo un poco. 15:13 de Primera de Crónicas, dice la palabra, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Estamos hablando de una historia. Trataron de llevar el arca de un lugar a otro, no era conforme al modelo establecido, y un hombre trató de tocar el arca a la usanza de los sobrinos de Moisés, y murió en el acto, porque Dios no comparte su gloria con nada. Dice entonces que ya que no le buscamos conforme a la ordenanza, el Señor se dispone a ejecutar sentencia. El cristiano es de procesos. Los procesos en el cristiano siempre se han visto establecidos y desarrollados de una forma preciosa. Por eso en el incensario, cuando se presentó, vuelvo a repetir, quiero repetir una y otra vez para los hermanos que no entienden, cuando trataron de presentar un fuego extraño, el Señor no lo aceptó. Cuando trataron de transportar el arca del pacto en la forma incorrecta, llevada por bueyes, cuando el Señor había establecido que tenía que ser sobre los hombros de los levitas, y alguien quiso ayudar, cayó en el momento fusilado, fulminado por la presencia del Señor. Y estamos diciendo que el creyente es de procesos, y que el Señor quizás nos ha encerrado en esta época para darnos respuestas que todavía no tenemos, para solidificar cosas en nuestro interior que todavía no han sido solidificadas, para realmente entender el proceso que nuestro amado Señor quiere que tengamos. Mire lo que dice la Biblia en el primer libro de Corintios, el capítulo 1, el versículo 30. Dice la palabra santa del Señor: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Y empieza en un proceso: sabiduría para entender el plan de la salvación, justificación para que justificados pues por la fe tengamos paz para con Dios,
y santificación, porque sin santidad nadie verá a Dios, y redención, o sea, compra, absolución de nuestros pecados con la muerte del Cordero de Dios, que dice la palabra que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 15, el versículo 1 al 6, dice la palabra del Señor cómo ha de estar establecido el proceso del creyente y cómo necesitamos ese derrotero para seguir avanzando. Voy despacio para que usted me entienda. Avanzando en la lid, avanzando en el proceso cristiano, avanzando, no estancando nuestro proceso mental. Y dice la palabra, establece, así como en el Antiguo Testamento el Señor había establecido unas ordenanzas y unos estatutos, el Señor en el Nuevo Testamento, que era la sombra de lo que iba a venir, o que ya venía nuestro amado Salvador para establecer prerequisitos y ordenanzas y pasos claros, bendita la gloria del Señor, para alcanzar la salvación. Nos dice, yo soy la vid verdadera, bendita la gloria del Señor, y mi Padre es el labrador, y mi Padre es el viñador. El versículo 32, nos estamos adentrando a un proceso del viñador. Tendrías que ubicarte en un contexto, en una hortaliza, podríamos decir, en un campo, salirte de tu campo mental de cemento y concreto y vidrios e ir a lo que la palabra del Señor dice metafóricamente. El capítulo 6, el versículo 32, espero que me esté entendiendo, dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da verdadero pan del cielo. Acabamos de dejar en estos 29 mensajes o 28 mensajes la historia de Moisés. Hemos estado hablando acerca de las ofrendas, acerca del fuego, acerca de esa ofrenda del pan celestial. Y dice, no fue Moisés el que dejó el pan del cielo, mi Padre, el viñador, os da el verdadero pan del cielo. Bendita presencia del Señor. Pan, recuerda lo que dice la Biblia, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el versículo 55 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y habla de la carne, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, lo dice la palabra santa del Señor. El versículo 53 lo hemos citado cientos de veces. Dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre. Isaías, estoy simplemente citando versículos bíblicos que enraizan nuestro concepto hacia la palabra del Señor. Isaías capítulo 5 también nos habla acerca de una viña. Recuerda que estamos hablando de procesos. Estamos hablando o nos estamos programando para vernos en una viña. El Padre es el viñador y Cristo es la vid donde estamos apegados. Son los parámetros. No nos podemos apartar de ahí. Separados de mí nada podéis hacer. No pierdan de vista que mi Padre es el viñador. Y dice la palabra del Señor, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, lo normal, el proceso de la siembra, pero no dio uvas, sino uvas silvestres, que no se podían comer. Se alteró el proceso. No era lo que el Señor estaba esperando. El Señor no esperaba eso de los sobrinos de Moisés. El Señor no esperaba de David que transportara el arca del pacto en bueyes. Había un formato, había unos filtros, estaba algo establecido en bien del hombre, en bendición del hombre, pero en reverencia a la palabra del Señor. Y ahora dice la palabra del Señor que en la parábola de la viña se esperaba que hubiese uvas normales que sirvieran para el vino que alegra el corazón del hombre, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas
ha dado uvas silvestres. Os mostraré, dice el Señor, pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Y haré que quede desierta. No será podada ni será cavada. Que el Señor tenga misericordia. Y crecerán en él cardos y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza; justicia, he aquí clamor. Y luego empieza a endechar lo que sucedía con las casas asoladas. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Bendito el Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Dice que las muchas casas han de quedar asoladas, han de quedar sin morador las grandes y hermosas. Vaya introduciéndose espiritualmente al mundo silencioso o al mundo glorioso, mejor, de lo que el Señor nos quiere dar esta preciosa tarde. Las casas han quedado asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Y dice la palabra del Señor en el libro de Mateo. Mateo capítulo 21, por favor, abra la Biblia, la palabra del Señor. Estamos estudiando la palabra esta tarde. Mateo capítulo 21, versículo 33, dice la palabra: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo exactamente de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, porque se había sembrado, pero a ellos se les había olvidado que la viña no era de ellos. Ya usted sabe el final de la historia. El versículo 44 dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Dice la palabra del Señor. 43. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente, o a gente que produzca los frutos de él. La iglesia está cuartenada, bendito el Señor. Éramos responsables por la viña del Señor. ¿Qué respuesta le dimos al Señor de la viña? Desplazamos al Señor de la viña. Nos sentíamos dueños de la viña. Sería una reflexión humilde, sencilla, sin ostentaciones que podría dar. ¿Se enseñoreó usted de la viña que el Señor le había dado? ¿Se sentía usted dueño y no mayordomo de la viña? Pues el Señor la va a quitar, se la va a quitar, escúcheme bien, le va a quitar la viña y se dará a la gente que sí produzca los frutos del viñador. Bendita presencia del Señor para siempre. Cantares capítulo 7, versículo 12, dice la palabra del Señor: levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Primera de Corintios, estoy hablando simplemente el lenguaje de la palabra del Señor, hilando esta tela preciosa con hilos celestiales. Capítulo 3, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. El Padre es el viñador, Él es el dueño de la viña. Nosotros simplemente estamos injertados en la vid y separados de Él. Nada podemos hacer, y no es temporada para separarnos de la vid, no es temporada para bajar la guardia. Yo exhorto al pueblo del Señor a levantar un pregón desde el fondo de su corazón. No hay necesidad de abrir las puertas. Enciérrate en casa, bendita la gloria del Señor, como la viuda, con tus hijos y con la botella de aceite que tengas, y empieza a llenar botellas, empieza a llenar botellas, empieza, aleluya, a que las botellas se llenen del aceite, que las botellas, pero con la puerta cerrada.
que las botellas se llenen de la presencia del aceite que ejemplifica o que representa al Espíritu Santo de Dios. Basta ya de tanto show. Íbamos a iglesias o a congregaciones majestuosas donde nos sentíamos en un show mediático, donde las coristas estaban vestidas a la usanza de Edom. Bendito el nombre del Señor. Había humo, había escarcha, había efectos de sonido. No, el Señor quiere que volvamos a la simplicidad del fuego, a la simplicidad del viento, a la simplicidad del aceite, a la simplicidad del pan celestial. Bendito el nombre del Señor. Ustedes son el campo de Dios. Ustedes son el cultivo de Dios. Ustedes son la labranza de Dios. El libro de Juan, el capítulo 4, es que estamos en una temporada preciosa. Es que no sé si en la historia alcanzaremos nosotros a protagonizar estos días, estos eventos que se están... Y hay unos que dicen, es porque va a pasar. No, nadie tiene la respuesta, pero sí nos movemos en el tiempo y en el momento de Dios. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, el versículo 35. Dice la palabra: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Todavía faltan 4 meses y después viene la siega. El versículo 38 dice: yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. El Señor nos ha de enviar a segar lo que no labramos. Otros labraron y nosotros hemos entrado en sus labores. Alcen sus ojos y vean los campos, ya están blancos para la siega. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, el versículo 10, dice la palabra santa de nuestro Señor: y 10 yugadas de viña producirán un hato, y un homer de semilla producirá un efa. Y sigue: antes no había un conteo de tiempo. El tiempo fue después fijado. Solo se estableció el día y la noche, las estaciones. Ahora nosotros perseguimos el tiempo. El mayordomo nuestro es el tiempo. O mejor, se perseguía. Porque vuelvo a decir, estamos en una oportunidad extraordinaria. No sé si se vuelva a repetir. Pero antes de esta cuarentena y después se marcará un hito. El pueblo del Señor, la viña, está por encima de cualquier ciclo del tiempo. Quiero decirle que nosotros, separados de Dios, nada podemos hacer, pero si estamos dentro de la viña, podemos lograr lo que queramos y tener un panorama diferente del panorama que tienen aquellos que no han entrado a la regulación de la palabra, aquellos que no tienen el tiempo para buscar a Dios. Nosotros tenemos que concentrar nuestra atención en la palabra. Bendito el nombre del Señor, porque Él es el principio del tiempo y Él es el fin del tiempo. Él es el alfa y la omega. La presencia de Dios en nosotros está por encima de la naturaleza, está por encima de los eventos extraordinarios y los sucesos que traten de modificar el curso de la raza humana. Oh, aleluya, bendita la gloria del Señor. La presencia del Señor, Dios está encima, está arriba. La presencia de Dios dentro de nosotros. Hemos explicado y hemos hablado durante todo este tiempo que somos templos, tabernáculos vivientes. Habitaré en medio de ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está por encima de la naturaleza. La palabra está por encima de lo natural. Libro de Mateo. Bendita la presencia del Señor. Mateo 24, versículo 35. Dice la santa palabra del Señor. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira tú, implica los cielos de los cielos y también implica el globo terráqueo, con sus cuarentenas, con los cientos, con el millón de personas que han muerto. Pasarán con todo lo que existe, así como están pasando los días y no podemos hacer nada, y va el ciclo de los días y estamos encerrados y nadie puede salir y la vida como se conoció está cambiando, ya no hay grandes eventos. Dice: el cielo y la tierra pasarán,
pero la palabra que estamos enseñando, usted me dirá, pastor, yo no entiendo la palabra porque no lee la palabra. Pastor, yo no entiendo lo que usted dice porque no está familiarizado con el océano de la palabra, porque la palabra del Señor es nuestro estandarte, es nuestra roca, es nuestra raíz, es nuestro soporte. Hermano, los shows publicitarios de las grandes convocaciones se van a acabar. Ya no hay grandes convocaciones, ya no hay grandes escenarios, ya no hay construcciones de mármol ni de cristal, ya no hay cajas de cristal, ya no hay pisos de mármol, ya no hay instrumentos suntuosos, ya no hay sonido extraordinario de vanguardia. Ahora estamos en la simplicidad de la comunicación, pero la iglesia, como dijo cierta persona, tampoco se puede viralizar porque no somos un virus, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos la ciudad que está sentada sobre una roca donde todos corren a encontrar refugio, solución y albergue, y la iglesia tiene la puerta y está la puerta abierta porque Él es la puerta. Si alguno entra por Él será salvo, pero es una puerta estrecha. A su nombre sea toda la gloria. Mateo capítulo 5 versículo 18. Mateo capítulo 5, Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 18. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, dice la palabra del Señor. Isaías, volvemos al profeta Isaías, nos alejamos del Antiguo Testamento, de las historias, y vamos de frente con la realidad que nos atañe en este tiempo, en esta época, donde nadie tiene la verdad. La verdad absoluta está en la palabra. No le pregunte a nadie por qué. No. Quizá la verdad está dentro de usted mismo, en nuestros secretos con Dios. Isaías capítulo 34, versículo 4 dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos que usted está viendo como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Aleluya. Todos saben quién habita en este primer cielo. No entraremos a eso. Lee la palabra del Señor. Ahí está la información. Te ayudo. Apocalipsis capítulo 6. Bendita la gloria del Señor. Te alaba mi alma, Padre. Apocalipsis capítulo 6 versículo 14 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Imagínate el cielo que se enrolla como un pergamino, que puede quedar si el cielo que estamos viendo se enrolla así, aleluya. Y toda isla, o sea, todo lo que había o todo lo que hay en el mar, todo se removió de su lugar. Estas señales, dice la palabra del Señor, perseguirán a los creyentes. Nosotros no deberíamos de estar persiguiendo situaciones, ni información que nos va a dañar, ni corriendo de un lado al otro. Nosotros deberíamos de estar al tanto de que uno más alto sigue a otro más bajo. Hablábamos de la ciudad que se asienta, dice la palabra del Señor, sobre una montaña. Nosotros vamos detrás de un alto, nosotros somos bajos y nosotros vamos detrás de uno que es más alto, pero vamos hacia arriba porque instintivamente el fuego, su curso es hacia arriba, se direcciona hacia arriba. Y cuando alguien tiene el fuego o el fueguito o el fuegote en el interior, es hacia arriba, no es hacia los lados ni es hacia adelante, pueblo. Es hacia arriba que hay que mirar, es hacia arriba esperando la redención, es hacia arriba esperando la misericordia. El evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendita la gloria del Señor. No hay nada más sublime que el trono de Dios, y el trono de Dios es alto y es sublime. Me tomaré el tiempo de leérselo. Isaías capítulo 57, versículo 15, dice la palabra del Señor: porque así dijo el alto y el sublime y el que habita hasta la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura. Pueblo, miremos hacia arriba. Yo habito en la altura y la santidad. Versículo 1, capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono,
y el trono era alto y sublime. Y estoy diciendo que uno más alto lo sigue uno más bajo. El alto y el sublime que vive para siempre. Salmo 115, versículo 3. Ahí está la palabra del Señor, preciosa. Dice la palabra: nuestro Dios está en los cielos. El punto exacto donde debemos de mirar es en los cielos, arriba. Zacarías capítulo 2, versículo 13. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. A su nombre sea la gloria. Y dice el registro bíblico, estoy dando derroteros a seguir. Si usted lo había olvidado, es tiempo que lo recuerde. Por años predicamos en los púlpitos donde decíamos: hermano, adore al Señor, diga un aleluya, diga un gloria a Dios, consagre su vida, porque quizás vengan días donde ni siquiera nos podremos congregar. Esto no lo esperaba nadie, pero la iglesia del Señor, la que está sentada en la montaña, la que está puesta sobre una montaña, la que está arriba, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque cuando se pone la mira en las cosas de la tierra es cuando hay desobediencia, cuando se trata de fusionar lo santo con lo profano, es cuando hay juegos extraños, aleluya. Yo no sé cuántos cultos extraños habían, culto, rito, el rito a Dios, no sé cuántos extraños. Todos decían: nosotros poseemos la verdad. Y usted iba a otro lugar y decían: aquí está la verdadera verdad. Y los pastores peleaban entre ellos por una oveja o por un cordero. A uno le gustaban las ovejas engordadas, las lanudas, pero a otro le gustaban quizás las patiquebradas para cargarlas sobre sus hombros y llevarlas hasta redil. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si ustedes han resucitado con Cristo, si ustedes han creído en el Señor Jesucristo, si de verdad son canutos, como dicen en Chile, si ustedes son evangélicos, protestantes, busquen las cosas de arriba, porque arriba está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y pongan la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Y aplica, amados hermanos, el planteamiento bíblico nos dice: miren hacia arriba, no miren las cosas del mundo, ni cómo el mundo coacciona y cómo el mundo se desespera. Lo testifico, lo proclamo y lo anuncio. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Capítulo 7, versículo 14. Aleluya, bendita la gloria del Señor. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Punto, no más. En el día del bien, gózate en el día del bien. Y en el día del mal, considera. Abre bien los ojos y aprende, porque Dios también está haciendo esto. Bendita misericordia del Señor. Deuteronomio capítulo 28, versículo 47. Dice la palabra del Señor: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, y no serviste a Jehová tu Dios con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas hay un reproche, hay un mal trago, un mal sabor, por cuanto no lo serviste con alegría, con gozo, con garra, con entusiasmo, visceralmente, porque estabas en abundancia. Si no podías ir a la congregación, el pastor te enviaba el transporte para que fueras. Si llevabas el recibo de los servicios, el pastor te lo pagaba. Si decías que tenías hambre, la comunidad de la congregación te ponía el mercado hasta la cocina de la casa. Pero no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo de corazón. Es que había que entrar por los atrios de Jehová con alegría, con gozo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí. Bendita presencia del Señor. Era un pecado, es un pecado, o mejor, hablemos de tiempo pasado, no entrar a los atrios de Jehová con gozo, aleluya, en el corazón, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eclesiastés capítulo 3, versículo 4. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, hay tiempo de endechar y hay tiempo de bailar, tiempo de esparcir y tiempo de juntar, o tiempo de ganar y tiempo
de perder. Arriba, ese concepto arriba. Arriba, mirar hacia arriba, no mirar hacia otro lado, sino mirar hacia arriba, hacia las cosas celestiales. El capítulo 12, el versículo 9 de Apocalipsis dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, o sea, fue lanzado de arriba. Arrojado el gran dragón. Imagínate un gran dragón, pero no esos dragones que nos enseña Hollywood. Dragones inimaginables, con una conmovisión sideral increíble, que dañaban la tierra, el globo terráqueo. Fue arrojado de arriba el gran dragón. Por eso la iglesia ahora tiene que mirar hacia arriba, porque el dragón no está arriba. Ya el dragón fue arrojado y sus ángeles también con él. Libro de Lucas, bendita la gloria del Señor. Lucas capítulo 10, versículo 18. Espero tener su atención, así como la de esas aves que están cantando esta tarde. El versículo 18 dice: yo veía caer a Satanás, lo veía caer del cielo como un rayo. Aleluya. Y le dijo a la iglesia, después de haber visto esa visión sacerdotal, esa visión profética: yo doy potestad, poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dicen que el coronavirus es una arma inventada en un laboratorio de guerra, y que China tendrá que dar grandes explicaciones, pues dice la palabra del Señor que nosotros tenemos fuerza sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos dañará, porque el que dañaba fue lanzado de arriba abajo y nosotros perseguimos. Recuerda el fuego, recuerda el fueguito, mira hacia arriba, busca espacio hacia arriba. Bendito el nombre del Señor. Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 22, espero que esté siendo ministrado a través de la palabra. Dice: quien habiendo subido al cielo, habiendo subido, buscar las cosas de arriba. No miren abajo donde está Edom, miren hacia arriba. Ustedes son una ciudad asentada sobre una montaña. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No bajen la bandera de la ciudad que está sobre la montaña. Que los cantores sigan cantando, que los adoradores sigan adorando, que los guardas de la ciudad sigan mirando hacia arriba, que los sacerdotes sigan colocando el holocausto que lleva al ofrendante hasta la presencia del Señor, que los sacerdotes sigan colocando la leña, que el pan que se hacía con anterioridad al día de reposo siga en la mesa de la proposición, que el aceite siga haciendo encender la chispa poderosa del candelabro. Bendita la gloria del Señor. Que el perfume del incienso siga oliendo a incienso. Miren hacia arriba donde está la ciudad celestial, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para destrucción de fortalezas. Amén. Amado Espíritu Santo, esta mañana, o mejor esta tarde preciosa, estamos magnificando y adorando tu nombre que vive eternamente y para siempre. Eres santo, eres soberano, eres supremo. Nos instas a mirar hacia arriba, a no alterar la forma, el formato que nos diste, a no salirnos de ahí. Quizás, Señor, en algún momento de nuestra época, de nuestras décadas, en estas ruinas de Edom, adoptamos algunas costumbres en desuso para el tiempo que estamos viviendo. Quizás, Señor, nuestros formatos estaban permeados y estos momentos son para reencontrarnos con nosotros y encender el fuego que se estaba apagando. Tú eres nuestro amado Rey que está sentado en el trono alto y sublime, y la iglesia ha de mirar hacia arriba, porque de allá vendrá el Salvador, el Redentor, el Señor, el Pastor de los pastores, y a cada uno dará su recompensa.
que nuestro ánimo no se canse. Mira las manos de los que están cansados, aquellos que están a punto de tirar la toalla, Señor. Fortalécenos, que cada día esa esperanza de gloria se intensifique, que si tenemos que estar más tiempo encerrados, igual sintamos tu presencia, sintamos la hermosura de tu santidad. Oh Señor, danos más y más de tu palabra. Danos a comer de tu carne y a beber de tu sangre, en ese pacto, en esa iniciación, en esa consagración titánica que nos acerca a la vida eterna. Ayúdanos a permanecer ligados con un solo cordón a la vid, lo que dice tu santa palabra: separados de mí ni se les ocurra. Que nos falte todo menos tu presencia. Señor, no permita que seamos separados de la vida, que nos separen de nuestros escenarios sociales, vaya y venga, que nos separen incluso de las congregaciones, vaya y venga, pero que no nos separen de tu gloria. Que podamos, Señor, tener un altar de sacrificio en nuestra intimidad, en nuestro secreto, que la palabra cobre vida dentro de nosotros, que haya una limpieza. Límpianos, 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 purifícanos, purifícanos. Cada día ayúdanos a ser mejores para ti, vivir para ti, en reverencia, en honestidad y en santidad a ti. Poder unirnos al grupo de los adoradores que han estado en diferentes épocas de la historia, desde el primer siglo, con los mártires encerrados en las cuevas, escondidos como topos en la tierra. Allí te adoraban. Hoy nosotros estamos rodeados de comodidades, de tecnología. La ciencia ha aumentado como vacitina tu palabra, como tu palabra lo había dicho. Y hoy estamos cómodos. Más aún deberíamos de estar más cerca, más consagrados, más entregados hasta la presencia santa del Señor, con gozo, con gratitud, con humildad, con reverencia hasta el trono de la gracia, sabiendo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, sabiendo que en el día del bien gozamos del bien, pero en estos días también nos gozaremos, porque también viene de parte tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga.